Saben, cuando estaba pensando en cómo hacer este video se me ocurrieron dos ideas para el título. El primero es el que están viendo, el alien más inteligente. El otro era el alien más racista, pero me gusta comer, así que sí. Ok, la verdad aquí es donde suelo explicarles de qué vamos a hablar, pero creo que es sumamente obvio. Simplemente vamos a hablar de Cerebrón porque es uno de los mejores aliens de todos. Solo quería hablar de Cerebrón, ¿qué quieren que les diga? No siempre tengo un plan complejo en mente. Hace tiempo no lo hago, pero bueno, en el pasado solía hacer un video cada 2 o 3 semanas hablando de un alien que ustedes me pidieran. En el directo pasado me solicitaron que hiciera un video de Cerebrón y pues eso, haremos un video de Cerebrón. En esta ocasión vamos a ir por cada una de sus apariciones, las cuales les voy adelantando que no fueron muchas, y vamos a tratar de analizarlo, ver qué tan interesante fue, las cosas que hizo, sus habilidades, su origen, su historia, otros miembros de su especie y todo sobre los cerebrocrustáceos, el nombre de la especie de Cerebrón. Creo que será divertido, fácil y, gracias a Dios porque Cerebrón apareció poco, rápido, muy rápido. En fin, espero que disfruten este video, pero primero que nada, ¡pase intro! Aquellos que conozcan mis videos de hace tiempo ya sabrán cómo funciona esto, pero para los que no, igual lo explicaré rápidamente. Vamos a ir capítulo a capítulo, desde la primera hasta la última aparición del alien. Normalmente solemos limitarnos a las únicas apariciones importantes de cada uno, ignorando cameos, pero debido a que Cerebrón apareció muy poco, con solo 25 apariciones en toda la franquicia, podemos ir rápidamente por cada una de ellas sin problema. Me voy a arrepentir de esto para el final del video, se los aseguro, pero ¿qué más da? Ahora solo diré rápidamente cómo vamos a movernos. Va a haber 3 categorías en este video. Primero que nada, quiero hablarles acerca del alien como tal, su planeta de origen, habilidades, etcétera. Después quiero hablar de miembros de la especie, los cerebrocrustáceos, y finalmente iremos por cada una de sus apariciones. Repito, el video no va a ser muy largo en esta ocasión porque es Cerebrón, pero disfrútenlo igualmente. Empecemos primero que nada hablando acerca de los cerebrocrustáceos, la especie de Cerebrón. Hace 5 años. La mejor forma de hablar de Cerebrón y del resto de su especie es empezando por su planeta, Encephalus 4, el cual curiosamente es uno de los pocos planetas alienígenas de los aliens de Ben que sí hemos visto, y no una, sino que 2 veces, tanto en la serie de Ben 10 Omniverse, donde vemos cómo es que Malware viaja por el planeta para encontrar a su Dr. Psychobos, como en los videojuegos, en el juego de Ben 10, Fuerza Alienígena, Vilgax o Tax, que por cierto lo estamos jugando en directo todas las semanas, así que podrían unirse un día de estos. Siendo uno de los pocos planetas jugables que hemos visto. Además, claro, de, darnos bastante información acerca del contexto y ser uno de los planetas de los que más lore tenemos. Es importante mencionar cómo es que Ben 10 Vilgax Attacks no es canónico para la línea Prime. Sí sucede en el multiverso, pero es otra dimensión. No necesariamente tiene que ser lo mismo que en el universo de Ben, pero aún así nos da una base con la que trabajar. Empezaré por decirles que hasta donde conocemos solo hay 2 especies nativas para el planeta, los cuales son los cerebrocrustáceos, obviamente, y los Bicetopus. Lo que es especialmente interesante en Encephalus 4 es que dependiendo de qué versión estemos hablando, si la de Fuerza Alienígena o la de Omniverse, funciona de manera completamente distinta. En Vilgax Attacks, el planeta de Encephalus 4 se ve convertido como una urbe tecnológica en la cual se encuentran constantemente en los cielos porque la polución los hace incapaces de ir más abajo, constantemente siendo de noche y con tormentas eléctricas en todo momento, siendo una sociedad completamente avanzada y básicamente con tecnología futurista incluso para los estándares de Galvan. En cambio, en Omniverse, los cerebrocrustáceos tienen una tecnología muy similar a la de los Galvan, siendo completamente fusionada con la flora y coexistiendo en armonía con ellos, viviendo en un estado más selvático. También sabemos gracias a esta versión que los cerebrocrustáceos cuentan con 2 lunas. Pero bueno, ustedes se preguntarán por qué se llama Encephalus 4 y no, Encephalus 1. Bien, eso es porque este es el 4º planeta que ha sido habitado por los cerebrocrustáceos, los cuales han ido desde Encephalus 1 hasta Encephalus 3, exorbitando todos sus recursos y llevándoselos consigo para el siguiente, porque los agotan demasiado rápido al ser una especie que avanza muy rápidamente en su tecnología. Pero a diferencia de los Galvan, los cuales aprendieron sumamente rápido a coexistir con su entorno, a los cerebrocrustáceos les tomó algo más de tiempo llegar a ese punto. Pero bueno, eso es todo lo importante acerca del Encephalus 4. Ahora podemos pasar al siguiente punto. ¿Cerebrón finalmente? No. Antes de hablar de Cerebrón, tenemos que hablar de la especie de la que proviene, los cerebrocrustáceos.
Sorprendentemente para esta sección, donde casi siempre nos limitamos únicamente al organismo del Omnitrix y alguno que otro cameo, sí hay bastantes cerebrocrustáceos en el universo de Ben 10. Y para no hacer este video demasiado largo, ya que todavía no llegamos ni siquiera a Cerebrón, vamos a mencionarlos rápidamente, ¿les parece? Empezando claramente con el cerebrocrustáceo más conocido de todos, Cerebrón, la muestra de ADN del Omnitrix, el cual fue desbloqueado por primera vez en el capítulo Presión en el Muelle, el sexto capítulo de Ben 10 Fuerza Alienígena. Bastante buen capítulo a mi parecer. No soy G-Tray. Normalmente aquí es donde explico cuál es su importancia en la franquicia, pero como eso es lo que vamos a hacer en la siguiente sección, pasemos al siguiente cerebrocrustáceo conocido en esta franquicia, el cual, curiosamente, es Cerebrón negativo, la transformación de Albedo. ¡Supongo! Como siempre, Ben Tennyson, supones mal. Antes de decir nada de lo que voy a decir, para Ben todos los cerebrocrustáceos se ven iguales. Qué mal, qué mal, qué mal. Pero sí, Cerebrón negativo es una de las transformaciones más usadas de Albedo, lo cual es raro, porque como un Galván extremadamente orgulloso que se enorgullece, bueno, como dije, de ser un Galván, el hecho de que no le moleste utilizar a un cerebrocrustáceo, la cual es la especie rival de los Galván y con las cuales tienen un odio gigantesco en común, al punto de que hasta Asmuth, el ser más libre de maldad en todo el universo de Ben 10, se encuentra con cierta energía negativa contra los cerebrocrustáceos. Es curioso cómo es que a Albedo no le molesta, pero bueno, qué sé yo. No cuenta con ninguna diferencia grande de Cerebrón, excepto por el hecho de la coloración de su piel, lo cual nos ayuda a ver que hay de bastantes colores. Pasando al siguiente cerebrocrustáceo, tal como vieron en el clip de hace un par de minutos, tenemos al actor cerebrocrustáceo. El cual solo existe para un chiste y apareció por única vez en el capítulo de Doble o Nada, de Supremacía Alienígena. Pero diablo, si es muy buen chiste, quieren que les diga, me encanta esa escena. Y el último cerebrocrustáceo que llegamos a conocer, al menos totalmente puro, ya llegaremos a Psychobos y a Cervantes en unos minutos, sería el Dignitario 16, el cual fue la muestra de ADN que Cervantes utilizó para convertirse a sí mismo en un híbrido cerebrocrustáceo. La única vez que apareció fue en este pequeño cameo. Humanos experimentando con extraterrestres. Usaron mis poderes como un conducto o una forja de algún tipo para mezclar humanos y extraterrestres. Esa es su única relevancia en la franquicia, pero como era el último cerebrocrustáceo puro que conocemos, pues necesitaba mencionarlo. Ahora, pasando a los híbridos cerebrocrustáceos, porque tenemos 3 de ellos, tenemos que empezar con quizás el otro cerebrocrustáceo más famoso de todos, exceptuando a, bueno, Cerebrón. Estoy hablando, claramente, del Dr. Psychobos. Bien hecho, tienes que hacerlo tú mismo. El Dr. Psychobos es quizás el cerebrocrustáceo del que más conocemos, siendo uno de los enemigos principales de todo Omniverse y mostrándonos cómo es que, bueno, funciona el mundo desde la perspectiva de un cerebrocrustáceo promedio, los cuales son extremadamente racistas. Sí, ya verán esto cuando hablemos de la personalidad de Cerebrón en la siguiente sección del video, pero sí, un rasgo que es muy importante mencionar de los cerebrocrustáceos es que tal como Rat tiene problemas de ira, los cerebrocrustáceos tienen la pequeñísima defecto de personalidad de ser incapaces de no ser racistas. Ya veremos eso. Y el Dr. Psychobos es el mayor ejemplo de ello, teniendo un sentido de superioridad gigantesco, principalmente ante los Galván, al punto de llegar a modificar su cuerpo y convertirse en un cyborg. Por eso es que no es considerado un cerebrocrustáceo puro. Es uno de los enemigos más importantes en todo el lore de Ben 10 porque fue el creador del Nemetrix, ayudó a Malware durante años en secreto, le dio un montón de información y le ayudó a causar a cada uno de los depredadores. Así que, en teoría, es una pieza clave del lore. Al final terminaría atrapado en la dimensión de Mad Ben y no se sabría nada más de él hasta la fecha. Hay lugar en la celda del amo de la guerra para ti. Como pequeña curiosidad antes de pasar al siguiente, he de decir que el personaje de Psychobos fue creado porque Derry J. Wyatt y el resto del equipo eran muy fans de los cerebrocrustáceos y Cerebrón, pero como la Network no les permitía utilizar a Cerebrón debido a no ser un alien muy popular, pues decidieron ir con Psychobos para al menos tener algo de representación del alien. Y la verdad, concuerdo con ellos, es bastante divertido. Y ya que se les nota el favoritismo hacia los cerebrocrustáceos, no podía faltar el otro villano
villano de Omniverse que está relacionado a ellos, Cervantes. Cervantes es uno de los mejores antagonistas de la franquicia de Ben 10 y eso no permito que nadie lo discuta. Pero sí, él fue un humano súper inteligente, miembro de los plomeros en un sector secreto conocido como La Raíz, que decidió mezclarse genéticamente con un cerebro crustáceo para mejorar sus capacidades intelectuales y de paso ganar poderes electroquinéticos que de paso le permitían controlar la mente de las personas. Así que sí, bastante listo. Y podría hablar de él, pero este es un video sobre Cerebrón, no sobre Cervantes, así que sí, ya es suficiente con esto. Y aunque no hace falta mencionarlo, igual lo tengo que hacer porque la gente es estúpida y si no lo hago no lo hará nadie más. Y sí, técnicamente hablando, Kevin Supremo también tiene parte de ADN cerebro crustáceo, pero eso no está completamente igual. Por cierto, antes de continuar, porque al chile olvidé mencionarlo antes, sí, es lo malo de no escribir guiones. Cerebrón cuenta con 3 habilidades principales: la capacidad de crear energía eléctrica a través de su cerebro, el cual genera tanta sinapsis a tal velocidad que literalmente sale disparada como energía eléctrica. ¡Te faltó uno! Cierto grado de telequinesis, el cual le da la capacidad de levitar y comunicar sus pensamientos telepáticamente. Porque sí, no sé si lo habrán notado, pero Cerebrón nunca abre su boca. No porque no pueda, sino porque él no necesita hablar. Simplemente manda sus pensamientos de forma telepática de manera muy similar al habla. Y finalmente, aunque nunca se vio en la serie, la capacidad de respirar bajo el agua. Porque sí, Cerebrón no puede respirar aire, es una especie marina a fin de cuentas. En cambio, lo que él tiene en su cinturón, lo que muchos piensan que simplemente es una creación del Omnitrix, en realidad es un aparato que le permite respirar en tierra con un adaptador. Demostrando nuevamente por qué el Omnitrix odia acuático. Y si bien se puede argumentar que esto fue retconeado, ya que tanto el Dr. Psychobos como Cervantes no lo necesitan, en realidad no es el caso, porque los otros 2 cerebrocrustáceos que vimos, tanto el actor sin nombre como el diligente 16, sí que tenían su propio respirador. En cambio, Cervantes, al ser mitad humano, aún puede respirar aire, obviamente, y el Dr. Psychobos es literalmente un cyborg, así que creo que pudo haberse cambiado eso. Y como única debilidad importante de los cerebrocrustáceos tenemos el hecho de que su cerebro se encuentra completamente expuesto, así que puede llegar a freírse a sí mismo si no es cuidadoso. Y aunque esto realmente no es una habilidad, sino más bien un rasgo característico, debo decir que Cerebrón tiene un sentimiento de superioridad increíblemente alto, considerándose mejor que cualquier otro ser vivo y constantemente siendo, bueno, racista. ¡Detente, quieres! ¿Qué dices? Debo decirte que tengo mucho más intelecto en mi pinza derecha que toda tu especie. Pero bueno, ahora podemos hablar de Cerebrón en sus apariciones más prominentes. No que eran todas las apariciones, Anik, no, en sus secciones más prominentes, dije. Sí, perdón, el video se me alargó demasiado, no esperaba que durara tanto. Lo lamento, vamos a darle. Leto. Bien, tal vez deba darle a esta nueva forma de vida un nombre más apropiado. Yo digo que... ¡Cerebrón! La mejor forma de empezar a hablar de las apariciones de Cerebrón, como no, es hablando de su primera aparición de todas, en el capítulo de Presión en el Muelle, el cual es... la verdad, una muy mala primera aparición. No me malentiendan, la secuencia de transformación es muy buena y me gusta ver cómo es que, a diferencia de todos los demás aliens de Ben hasta este momento, Cerebrón no fue un hombre inmediato, sino que Ben se tomó el tiempo de pensar: hey, ¿cómo llamo a este alien? Ya sé, ¡Cerebrón! Y sí, eso está cool, ya que nos muestra cómo es que, a diferencia de todos los demás aliens, este tiene un intelecto tan grande que le cuesta mucho más procesarlo. La verdad es que como que Cerebrón no hizo mucho. Cosa que vayan acostumbrándose, porque les voy spoileando, Ben no sabe aprovechar a sus aliens. Eso es algo que hemos visto mucho en esta serie. Cada vez que hablamos de un alien necesito mencionar cómo es que Ben lo utiliza de la mierda, y Cerebrón es uno de ellos. ¿Qué está pasando? He de decir que sí, Ben utiliza correctamente las habilidades eléctricas de Cerebrón. Es más, diría que de una manera mejor de lo que lo haría más adelante, donde solo lanzaría rayos. Aquí al menos utiliza constructos eléctricos. Existe el problema de que, aunque si bien se nos da a entender que Cerebrón tiene una gran inteligencia, debido a que, bueno, se tomó el tiempo de pensar en el hombre, como que no hizo mucho. Lo cual es curioso, porque Cerebrón, a pesar de ser, bueno, un alien eléctrico, siempre ha sido más conocida por su inteligencia que por su capacidad eléctrica. Objetos útiles en potencia. Escalera oxidada. Tapa de bote. Tubería. Corazón de manzana. Su ventaja, número superior.
Mi ventaja, inteligencia superior. Pero en su primera aparición esto no sirvió demasiado, limitándose simplemente a lanzar rayos y fin. En serio, me gustaría decirles que hizo algo más o algo interesante, pero realmente solo hizo eso. Tuvo un pequeño combate con Chip y adiós. Pero bueno, siendo justos, esta era la primera temporada de Fuerza Alienígena y apenas estaba introduciendo a los aliens. Es normal que Ben no fuera a ir con todo desde el principio de nuevo. Pero en fin, supongo que a pesar de no ser mi primera aparición favorita, al menos cumple con su cometido. Pasemos a la siguiente aparición interesante de él. ¡Toma! Como algo extra, y aunque no debo decírtelo, te voy a mencionar que... No estaba pensando mucho. La siguiente aparición de Cerebrón sería en el capítulo El potencial de Gwen, donde no haría nada. Solo apareció al inicio, le lanzó un rayo a Kevin y eso es todo. Sí, no vamos a perder tiempo con estas apariciones cortísimas. Pasemos a la siguiente porque al chile no tenemos tiempo y ustedes no quieren estar aquí viéndome hablar por 30 minutos de lo que hizo cada momento de su vida. Pasemos a la siguiente. Sí, rápido. ¡Cerebrón! Esta sería la primera aparición real de Cerebrón tras su debut en el capítulo número 6, más de una temporada después en el capítulo número 17, 11 capítulos después. Y sí, acostúmbrense, Cerebrón va a aparecer muy poco y con bastantes capítulos de diferencia, con pocas excepciones. Pero bueno, siendo justos, esta fue una aparición bastante interesante en donde todos los aliens de Ben se hacían un counter unos a otros en su pelea contra Albedo. En este momento, Ben utilizaría a Cerebrón para vencer a Frío, el cual, como sabemos, es débil a la electricidad, pero posteriormente sería vencido por Eco, lo cual pues está cool, supongo. Fue una aparición muy corta tras haberse desaparecido por 11 capítulos, pero está bien. ¡Auch! ¡Duele! Como pasa cada vez que hablamos acerca de los aliens de Fuerza Alienígena, lo cual es bastante más frecuente de lo que esperaba, sí, casi todos mis videos hablando de aliens son sobre ellos. En esta aparición nos muestran cómo es que cada alien tiene una ventaja innata sobre otro, en el caso de Cerebrón siendo más fuerte que Frío, pero siendo débiles a las ondas sonoras de Eco porque pues tiene un cerebro gigante, creo que tiene sentido. Pero sí, pasemos rápidamente a la siguiente aparición de Cerebrón porque les voy avisando, todas las apariciones de Cerebrón a partir de aquí hasta quizás Omniverse van a ser completamente irrelevantes. ¿Quién se atreve? Eres muy maleducado, maleante. Como dato curioso, esta sería la primera vez en la que sucede un error bastante frecuente con Cerebrón. Todos los aliens de Ben 10 tienen un color distinto para su electricidad. Algunos son amarillos, otros azules, otros verdes, pero el caso particular de Cerebrón es muy curioso porque a partir de este momento, cada 2 o 3 apariciones, el color de su electricidad cambia. A veces siendo amarilla, a veces siendo azul, a veces siendo verde, otras veces siendo multicolor, a veces siendo blanca. No tiene sentido, pero sí. Esta es la primera vez en la que la electricidad de Cerebrón cambiaría de color siendo azul. Y no digo nada más porque aparte del clip que vieron ahorita, Cerebrón no hizo nada más. Tipo, intentaría pelear con The Void y eso, pero sería humillado y después escaparía. Es todo. Pasemos a su siguiente aparición. Me siento bien. La siguiente aparición de Cerebrón sería en el final de la temporada, en la Guerra de los Mundos, parte 2, el capítulo 26 de Fuerza Alienígena, donde nuevamente se limitaría a un cameo donde intentaría manejar a Chip. No sé por qué, si Chip se maneja solo, pero bueno. Donde nuevamente sería solo un cameo que haría 2 cosas que me importa mencionar aquí. Número 1, como vieron en el clip pasado, le vomitó a Azimuth encima y en verdad me dio un asco tremendo, especialmente porque el primer clip era del mismo color que su cerebro y número 2, nos daría el primer ejemplo del, los cerebrocrustáceos y los Galvan teniendo algo de conflicto entre sí. ¿Que tu cabeza es más grande? No, soy más inteligente que tú porque mi cerebro es más grande. Y bueno, esto no está confirmado, pero yo siempre tuve el headcanon de que la razón por la que Cerebrón se vio tan afectado es porque sus patrones neuronales, al ser reconstituidos, los cuales de por sí se encuentran explotando en energía constantemente, haría que se sobrecargara y por eso vomitara y se desmayara. Pero qué sé yo. Pasemos a la siguiente aparición de Cerebrón, la cual les adelanto, solo es un cameo, lo diré rápido y pasaré al puesto siguiente. La siguiente aparición de Cerebrón sería en el capítulo número 28 de Ben 10, La venganza de Vilgax parte 2, donde pelearía con Mono Araña y la verdad perdería. Pero inmediatamente después recapturaría a Mono Araña en el Omnitrix, así que dio bastante igual. Aunque debo mencionar que esta es la única vez en la que vemos a Cerebrón utilizar sus poderes de, entre comillas, trepar, utilizando sus, no sé, tenazas, pinzas, patas, como le digan.
Pero bueno, aquí tampoco hizo mucho, no pasó de un cameo que cualquier otro alien pudo haber hecho. Por suerte, la siguiente aparición de Cerebron es mucho más interesante, en el capítulo Inferno. ¿Cerebron? ¡Qué inoportuno! Me da risa cómo pasamos de tener a Cerebron sin hacer absolutamente nada de interés como por 5 apariciones seguidas y de la nada decide hacer una de sus mayores hazañas así, porque sí, simplemente empezó a levitar como un poder nuevo que nunca antes había demostrado de la nada y empezó a utilizar su telequinesis, poder que tampoco había utilizado nunca, para mover un maldito tren entero como si nada. Además de que es la vez que mayor tamaño hemos visto a Cerebron, porque sí, esto no lo mencioné antes, pero Cerebron es uno de los aliens de Ben 10 con un tamaño más inconsistente, en el cual a veces es sumamente pequeño y en otras es esta monstruosidad. Esas vacas me mordieron. Pero bueno, esta aparición, a pesar de ser sumamente corta, literalmente solo fue eso que vieron, nos sirve para entender lo poderoso que Cerebron puede llegar a ser, siendo quizás el mayor uso de su telequinesis en toda la franquicia. Y sí, no diría que es su mejor aparición, al menos en términos de habilidades, eso viene después, ya todos sabemos cuál es la escena de la que hablo, pero creo que en toda Fuerza Alienígena esta es la mejor aparición que Ben le dio, porque aunque no lo crean, a pesar de ser su serie de origen y uno de los 10 originales, esta es la penúltima aparición de Cerebron en la serie de Fuerza Alienígena, con la siguiente siendo la última. Por cierto, vamos allá. La siguiente aparición y última de Fuerza Alienígena de Cerebron sería en el capítulo Sin una mano, el número 39 de Ben 10 Fuerza Alienígena, donde... ¿existiría? Sí, se transformó, habló un poco con Sonder, utilizó una habilidad que nunca antes había utilizado. Hasta ahora, Cerebron siempre había utilizado su electricidad a través de su cerebro, pero esta vez la expulsó directamente desde el hueco de su mano, lo cual no sé cómo lo hizo, pero bueno, está cool, supongo, aunque rompe con toda la lógica de sus poderes. Y te lo entregaré inmediatamente. Creo que... En fin, no hay nada más que decir. Pasemos a Supremacía Alienígena, donde de alguna manera se las arregló para parecer aún menos. La primera aparición de Cerebron en Supremacía Alienígena sería en el capítulo número 4, Videojuegos, donde nos demostraría un poder nuevo, algo que no habíamos visto hasta ahora y que la verdad había olvidado por completo que tenía, Tecnopatía. Utilizando su lluvia de electricidad, Cerebron es capaz de tomar control de la tecnología y manipularla a placer. En parte, creo que el Omnitrix tiene algo que ver porque empezó a brillar de un verde más oscuro, pero nada de esto está confirmado y nunca más se volvió a utilizar, así que sí, Cerebron puede manipular la maquinaria. Lo cual está cool. Utilizaría esta habilidad para poseer a un Yeti y hacer que golpeara a Ánimo antes de dejarlo libre, lo cual, pues, está bien, pero es todo lo que hizo. Vete, eres libre. En fin, pasemos a la siguiente aparición de Cerebron. Fusionado el capítulo número 8 de Supremacía Alienígena y la única aparición de Agregor que me gusta, por cierto, en la cual aparecería y tendría un pequeño combate con el equipo Tennyson, en el cual vencería a los tres y casi mataría a Cerebron de no ser porque Rad volvió para ayudarlos. Y pues no hay mucho más que decir, literalmente solo apareció y fue cogidísimo, en serio, nunca había sido derrotado tan duro Ben antes. Pero bueno, siendo justos, este era el momento en el que todavía creíamos que Agregor iba a ser un personaje que importaba un poquito, así que se compensa, supongo. En fin, espero que hayan disfrutado a Cerebron porque no volvería a aparecer por 15 capítulos hasta el capítulo número 23 de Supremacía Alienígena. Así que vamos allá. ¡Detente, quieres! ¿Qué dices? Debo decirte que tengo mucho más intelecto en mi pinza derecha que toda tu especie. Sí, este capítulo es muy malo de por sí, es uno de los peores de la franquicia. Y es la única aparición de Cerebron medio destacable en toda Supremacía Alienígena. ¿Y por qué lo digo? Porque fue un racista de mierda. Sí, en la escena anterior, como creo haber puesto ahí un clip, probablemente se habrán dado cuenta de que sí, Ben acaba de insultar toda una raza alienígena solo porque sí. Por un lado quiero decir que esto es culpa de Cerebron, pero por otro lado es algo que Ben completamente diría en un día promedio. Sí, es un personaje complicado. No tengo nada más que decir, es un capítulo de mierda. Pasemos a la siguiente aparición. ¡Cerebron!
La penúltima aparición de Cerebrón en Supremacía Alienígena, sí, les dije que no aparecía mucho, sería en el capítulo de Saludos de Tecadón, el capítulo número 36 de Ben 10 Supremacía Alienígena. Sí, cada capítulo suyo tiene 14 capítulos de diferencia, así de poco aparece. Y he de admitir que este de hecho es una de sus apariciones más interesantes, siendo una obvia versión inferior a la aparición de Omniverse que todos conocemos, pero en la cual vemos por primera vez utilizar a Cerebrón su inteligencia de una manera más analítica, en la cual, ¿saben qué? Solo les voy a dejar el clip, es más fácil a que yo intente explicarlo. Esto no es más que un rompe. Posteriormente llegaría un Tecadón y Ben cambiaría de Alien de Cerebrón a Goop. Pero debo decir, en verdad, se me hace muy curioso. Ben solo utiliza sus aliens a su mejor capacidad cuando no está peleando. Por ejemplo, Cerebrón lo ha utilizado en creo que 3 combates, 4 en todas sus apariciones. En ninguna utilizó su inteligencia. La primera vez que Ben utiliza a Cerebrón de manera inteligente es en un puto partido de minigolf. Y es lo mismo con cada alien aquí. Ben utiliza sus aliens de la mejor manera en cualquier cosa menos en un combate. Oh, perdón, me corrijo, en un combate con sus enemigos, porque si te llamas Kevin, ahí va a ir a matar, claro que sí. Pero bueno, penúltima aparición de Cerebrón, y ahora vamos a la última, la cual solo es un cameo glorificado, para que les miento. ¡Escuchen! Yo no sé qué es lo que pasa aquí. La última aparición de Cerebrón en Supremacía Alienígena sería en el capítulo El Sacrificio Supremo, uno de mis favoritos de la temporada, por cierto, donde no haría mucho, ya que simplemente se dedicaría a escapar de los Supremos. Pero a su nombre debo decir que el cabrón se las arregló para hacerse un 5 contra 1 y lo hizo bien, lográndose escapar de ellos en múltiples ocasiones y venciendo a Cannonbolt Supremo, lo cual no es decir mucho porque es Cannonbolt Supremo, pero lo venció, siendo esta quizás la segunda mejor utilización en combate que Ben le dio a Cerebrón, con la primera, nuevamente, siendo obvia. Y hablando de eso, pasemos a Omniverse, para ya finalmente terminar con él, que solo nos quedan, ¿qué? ¿3? ¿4 apariciones? Pero primero, como ya es costumbre, debo mencionar que en esta temporada Cerebrón fue utilizado muchísimo menos que en Fuerza Alienígena, aunque debo decir que sus apariciones, aunque menores, me parecen muchísimo mejores. Sí, es raro, porque básicamente solo tuvo 2 apariciones buenas, pero comparándolas a las de Fuerza Alienígena, en la cual no hizo nada, pues al menos es algo. No quiero decir que sea bueno, pero es algo. En fin, pasemos a Omniverse. ¡Oh, claro! Ahora el Omnitrix me da lo que quiero, ¿eh? La primera aparición de Cerebrón en Omniverse sería en el capítulo de Malefactor, el número 3 de la temporada 2, uno de mis favoritos de toda la franquicia, por cierto. Debo de decir que la verdad el rediseño de Cerebrón me gusta mucho. Sé que hay muchos a los que no les gusta, pero no lo sé, creo que el color verde le vino muy bien a él. En fin, Cerebrón literalmente no hizo nada, simplemente se transformó y se destransformó. No me importa en lo más mínimo. Aunque debo de mencionar cómo es que no tiene el más mínimo sentido el hecho de que a Ben le afectara que lo tirara. Es una especie acuática, literalmente vive bajo el agua por... No sé, es raro y no tengo nada que decir. Pasemos a la siguiente aparición. Combinados. Objetos útiles en potencia. Así es, llegamos a la segunda y última aparición de Cerebrón en Omniverse en el capítulo número 63, Los Vengers, el de la 6ª temporada de Ben 10 Omniverse. Y sí, solo apareció 2 veces y con casi 40 capítulos de diferencia. Pero, ¿qué puedo decir? No era un alien muy popular. Pero vamos a ser claros, esta es la aparición de Cerebrón. Cualquier persona que sea fan de Cerebrón lo es por este capítulo. Es el único momento en toda la franquicia en el que Ben utiliza Cerebrón a toda su capacidad, tanto intelectual como en el sentido de hacer el mejor uso de sus poderes telequinéticos, aprovechando completamente su entorno para vencer a todo el equipo de los Vengers a la vez sin el mayor mínimo problema. Este es uno de los mayores ejemplos de Ben utilizando sus poderes al máximo, haciendo uso de todas las habilidades de Cerebrón a la vez: trepar paredes, escalar, utilizar su electricidad, telequinesis, superinteligencia. Maldición, hasta utilizó sus pinzas para clavarse a los muros, cosa que nunca antes había hecho. Esta es la mejor aparición de Cerebrón de lejos y con justa razón. Es simplemente increíble verlo utilizar sus poderes hasta el mejor momento. Y bueno, también tengo que mencionarlo porque si no lo hago yo, alguien va a venir en los comentarios como un idiota. Sí, Cerebrón también apareció en el cameo de todos los aliens al final. Pero bueno, esas fueron las 3/2, siendo honesto, solo una aparición de Cerebrón en el Omniverse porque las otras 2 fueron cameos. Pero
No sé qué decir porque sí, es solo una aparición, pero por otro lado es la mejor aparición de Cerebrón de lejos. Así que ustedes decidan, ¿estuvo bien o mal aprovechado? ¿Prefieren poco con mucho o mucho con poco? Ahora, respondiendo a la pregunta que puse en el título, probablemente como clickbait, ¿Cerebrón es acaso el alien más inteligente de Ben? No, vamos a ser claros, está claro que no lo iba a ser. Al menos en cómo Ben lo utilizó, Materia Gris es mucho más inteligente. ¿Pero por qué? Bien, la razón es que Ben es un imbécil, y Ben no utiliza sus aliens a sus mejores capacidades. A pesar de que sabemos que Cerebrón es un alien muy inteligente y que Ben sí lo ha llegado a utilizar de dicha manera alguna vez, casi nunca lo aprovecha de la misma manera que debería. Sí, de vez en cuando hace una estrategia, de vez en cuando muestra que puede ser listo y habla con el tono elegante de sí señor, yo soy muy listo, pero al final de cuentas, nunca lo utiliza de la misma manera que, digamos, Materia Gris, el cual lo utiliza para, no sé, reparar tecnología, para aprender qué es lo que mueve al enemigo, para destruir cosas, etc. Yo creo que potencialmente Cerebrón puede ser igual de inteligente que Materia Gris e inclusive más útil al tener más tamaño y más habilidades. Pero como ven, nunca lo ha utilizado de dicha manera, decir que es más inteligente es una tontería. Pero bueno, como conclusión final sobre Cerebrón antes de terminar el video, debo decir que, lamentablemente para mí y para todos los que vean esto, es un alien muy interesante. ¿Y por qué digo que es algo lamentable? Porque al ser un alien tan interesante, el hecho de haberlo visto tan poco y que las veces que lo viéramos fuera mayoritariamente simplemente lanzar un rayo, perder y transformarse, es sumamente trágico. Y alguna vez hemos llegado a ver lo que puede hacer, porque tiene buenos momentos, buenas escenas y cosas en las que vemos, ¡hey! Es genial. Como por ejemplo en el Sacrificio Supremo, donde se enfrentó a todos los Supremos a la vez. En el capítulo del Omniverse, donde literalmente se hizo un solo contra todo un equipo. O inclusive en Inferno, donde pudimos ver todo el potencial de sus poderes en tan solo un minuto. Pero nunca se les dio el foco que merecía y terminamos con esto. En general es una especie muy interesante, con un alien aún más interesante y bastante lore que explorar que me gustaría algún día ver más a fondo. Pero bueno, ustedes díganme en los comentarios, ¿les gustó Cerebrón? ¿No les gusta? ¿Les parece más inteligente que Materia Gris? ¿Qué sé yo? Pero bueno, esto es todo por ahora. Nos vemos. Sonic fuera. ¡Adiós! Muchas gracias a Young Doxy por donar múltiples membresías en mi directo pasado. Así que sí, volvemos a tener que decir 100 miembros. ¡Yay! Un saludo para Esparta779, Gonzalo San Pietro, Ender, de Paradex 149, Dak Luminarie, JPP, Jabo Guabo 26, Fiction Knight, González Ángel, Snoex D14, sí, las van incluidas, Kitan, Máximo Udovich, Luciano Perrega, Daniel Moreno, Meh, El Desconocido, Zero Hatsune, Lucifer, Morningstar, Leo Vega, Gastón 10GX, qué nombre tan interesante, amigo. Hitseeker, Héctor BT, Shao, Son, Diego R, Mencilla, Eli, Alex JK, Gamer 0357, Franco García, Ishigami, Kedo Graham. Ok, sé que debería decirlo como si los números fueran letras, pero solo porque me gusta joderme. V4LJ34N. O Baljin, supongo. John Kress, Dennis Redgrave, Aldam Trix, Daniel Bocal Macías, Axona Shell Reddy, Shu, His JCGTF, Popes Regal, Miguel Cortina, Odali Centeno, Jits Sufrir, sí, así se dice, Sebastián, Albert Landa, Wolvers Iva, Derrena González Prod, M. Jenny Mai, Jay Díaz, Retrainer Z, Littlest Dogo, Nicho, Felipe, Laffer, Goncilla 14, Belzetexed, Alejandro López, Teclemont, Alex, Astro S, Lucifasto, Jared Villanueva, Team CPU, Yupi, Sawa, Mario Novoa, Fengtov Kong, Mickey, Alonso, Verdo, Arctic 16XYZ, Facu Omniverse, Kratos Sub-Zero, Hersman RG, Red Reaper 031, N-Burst, DC Fate, no tengo la menor idea de cómo se escribe esto, mi amigo. Melon 1421, Noermat, Vidal Urquiza Paulo César, Felkan Knox, Carl Battencourt, Tronos 2, Aures Personal, Narvix, Cerberus Legion, Santi 010, Roxel fan número 1 de Crona, Jung Toxi, La Palabra en la Oscuridad, Marty X, Tom Serpf, Baron Man, Franco Choca, Sebastián Reed, Johan Sarmiento, De Fierros, Fabio Guerreri, Roger Marenco, Tommy Boder y Yerba Dobbs.